Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Cuando estamos a punto de llegar al fin de año, normalmente uno se propone metas. Nos juntamos con nuestras familias, tomamos, comemos rico, tomamos un buen vino, celebramos con un espumante, nos decimos feliz año y preparamos y pensamos en esas metas mientras vemos los fuegos artificiales, de las cosas que podríamos hacer y todo lo demás. Pero ¿no han notado que de repente puede pasar de que llegado a febrero del siguiente año esas metas se desvanecen? Eso es algo que pasa justamente porque las metas que muchas veces nos proponemos pueden ser algo cosmético, algo que no es real, algo que no va muchas veces con lo que realmente nosotros queremos hacer o lo que queremos desarrollar. Las metas en ese caso son para nosotros o son metas para los demás. ¿De dónde parte este tipo de cosas? Y eso me trae una frase que dijo Albert Einstein, que en un momento dijo: Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. Una frase bien decidora, bien proponente, quizás hasta disruptiva en ciertos momentos al escucharla. Dios no juega a los dados. ¿Qué quiere decir eso? Se trata de pensar de que dentro de todo lo que hay, que uno dice esto puede ser casualidad, la verdad es que no hay algo casual, sino que de alguna manera todo obedece a un orden que está dispuesto por el universo, a un orden que puede ser cósmico. Pero yo también en esto quiero poner algunas salvedades que son muy claras con respecto hasta dónde llega esa ley universal. Lo importante es que cuando hablamos de las metas normalmente lo que tenemos que pensar es que hay formas de desarrollar esto de una manera que sea consciente, pero consciente en cuanto a desarrollar pequeños pasos y que cada pequeño paso vaya consistentemente con lo que auténticamente queremos hacer o queremos desarrollar. Esto me recuerda una frase que mi abuelo decía, mi abuelo que ya no está con nosotros, pero sí era le gustaba mucho estar en el campo y escuchaba mucho a los guasos que de repente decían cosas muy sabias. Y uno de ellos le repitió y le dijo muchas veces: mire, don Santiago, los pocos pocos hacen los muchos muchos. Y lo que quería decir eso era exactamente eso. Para poder hacer mucho y abarcar cosas, hay que preocuparse primero de hacer pequeños pasos, o lo que llaman el step by step, ¿no es cierto? Justamente eso, empezar a pensar de que cada paso que uno está desarrollando tiene un sentido, pero un sentido que es proactivo con un elemento que es más importante aún, que la meta o las metas que tú te pongas sean realmente consistentes contigo mismo, con lo que tú estás buscando, con lo que tú realmente quieres y respetando eso. Cuando se dice de que Dios no juega los dados, lo que realmente Einstein quería decir es que hay un orden intrínseco en el universo y que uno puede pensar de que cada una de sus acciones obedece a un sentido, a un propósito. El tema con eso es que tampoco hay que pensarlo de una manera tan rígida en el sentido de que todo está, ¿no es cierto?, relacionado con el universo o con Dios o con las cosas. Lo que quiere decir es que básicamente tenemos un orden y dentro de ese orden que puede tener sentido físico, puede tener sentido racional, nosotros podemos jugar internamente en base a lo que nosotros queremos. O sea, se nos dio un pincel para poder pintar nuestra realidad como nosotros queremos. Y esto lo he dicho en muchas ocasiones, pintar la realidad bajo nuestros propios términos. Y eso es lo que obedece justamente a un manto, a un papel que está definido desde fuera, ¿ya? Pero uno puede jugar dentro de ese mantel, puede poner la comida que quiera, uno puede hablar, ¿no es cierto?, de un atril que tiene, ¿no es cierto?, un lugar para poder pintar, o puede hablar, por ejemplo, de un papel para poder dibujar dentro de él.
Hay un orden dentro del cual nosotros podemos influir positivamente, positivamente, y lo digo de una manera bien específica, orientándose a la acción, no de una manera negativa que implica estar simplemente esperando de que el universo te traiga cosas. Y eso no es lo que quiero decir justamente con esto. Entonces, si hablamos de que Dios no juega los dados y que existe un orden universal, ¿m? Les traigo las siguientes preguntas. ¿Cómo eso afecta o nos afecta de manera individual a cada uno de nosotros? ¿Cuántos de esos objetivos que nosotros podemos tener o esas metas están relacionadas con nuestro éxito? Más importante aún, ¿qué significa realmente el éxito? ¿Es el éxito el alcanzar cosas materiales o hay algo o una razón, digámoslo así, más profundo en todo esto? Estas preguntas son importantes porque cuando nosotros nos planteamos metas a fines de año, no solamente estamos influyendo en nuestro porvenir, en lo que vamos a causar en nosotros mismos, sino que también estamos influyendo en los que nos rodean, en los demás, en nuestro entorno. Por eso es tan importante pensarlo de una manera que sea sumamente auténtica. Al respecto les pregunto, ¿alguna vez se han sentido como si fueran impostores que realmente no están desarrollando lo que ustedes quieren? Eso tiene mucha importancia. Y en ese sentido les quiero contar una experiencia personal. Yo básicamente entré a estudiar Derecho después de tener una excelente pasada por el colegio. Y los orientadores decían de que yo estaba hecho para ser un abogado. Básicamente les creí. Y seguí trabajando en eso. Entré a estudiar y estuve año tras año estudiando. Generé un grupo de amigos, tuve personas que estaban acompañándome todo el tiempo, grandes amigos que hasta el día de hoy yo mantengo, pero en ese pasar me di cuenta de que de alguna manera no estaba obedeciendo lo que yo quería desarrollar. Me llegaron algunas, ¿no es cierto?, cosas, inquietudes, curiosidades, cosas que pensaba en ese momento cuando era más joven. Decía, bueno, esto es todo lo que hay. Eso es todo. Básicamente me recibo de abogado, luego me caso, luego armo familia, luego tengo cosas. ¿Este es el sentido que yo estoy buscando? Y a medida que yo iba avanzando dentro de mi carrera, me di cuenta de que de alguna manera no estaba trabajando para mí, sino que estaba trabajando para otros. ¿Se dan cuenta? Que de repente, más que trabajar para uno en las cosas, en estudiar para uno está estudiando para otros, para lo que los demás quieren. Y eso es un punto que de repente empieza a afectar. Y afecta internamente porque esto va en contra de lo que es tu esencia. O sea, la base de la cual tú estás hecho, tu propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito que es sumamente importante. Y eso fue lo que sentí cuando yo era más joven. Sentí que tenía un propósito importante. Algo que iba más allá, una inquietud que de alguna manera me afectaba. Y eso de alguna manera gatilló la decisión de yo tener que confrontar primero mi interior, mi esencia y decir, bueno, esto no es Oscar, sino que es otra cosa completamente distinta. Y luego tener que informarlo a todas las personas que me rodeaban en ese momento. Y en ese pasar tuve obviamente cosas, sufrimientos que implican la pérdida de personas que se suponían podían ser tus amigos, personas que podían estar al lado tuyo en esos momentos difíciles, y te das cuenta de que la gente empieza a seguir caminos distintos. Y no se trata de culpar a las personas, sino que las personas simplemente se alinean en ciertos momentos. Uno tiene un camino y va avanzando por ese camino. Lo importante de todo esto es que, y en eso va esto de Dios no juega los dados, es que yo pensaba en esa época, en ese momento, de que mi vida tenía un sentido que era lineal. Hago una cosa, punto A, voy a otra cosa, punto B, voy a otra cosa, punto C, y sigo, hasta llegar a un final. Tenía un sentido que era lineal. Pero cuando hablo de un orden universal, cuando tengo este lienzo, cuando tengo este papel que me arma toda una distancia tremenda entre las cosas que yo quiero hacer versus mis metas, me doy cuenta de que no hay un sentido lineal, sino que todo esto va de un punto A a un punto B y puede volver a un punto C o un punto Z y de vuelta a un punto F. No hay un sentido lineal y al principio eso me aterraba, me sentía
completamente fuera de foco, sentía de que era una persona extraña por pensar así. Y eso obviamente implica un riesgo que implica ser auténtico. Y en eso justamente miraba mucho a las personas que me rodeaban. Si hoy día yo te desafiara y nos fuéramos, por ejemplo, al metro de Santiago y nos subiéramos, por ejemplo, a un vagón y vemos a las personas que están dentro de ese vagón, ¿dirías que están sonrientes? ¿Dirías que están cómodas? La mayoría te diría quizás de que está haciendo algo que tiene que hacer. Pero ¿cuántas de ellas te dirían que están haciendo algo que quieren hacer? Que quieren realmente desarrollar. Y esa es la pregunta que empieza a picarte y te pica justamente en la esencia y te hace pensar, bueno, ¿esto es todo? ¿Tengo una segunda oportunidad? ¿Puedo repensar todo, replantear todo en este momento? Y eso va justamente con esta idea. Nos dieron un gran lienzo, y esa es la verdad. Cósmicamente, científicamente, físicamente nos dieron un gran lienzo para nosotros poder pintarlo, pero pintarlo con pinceles que son auténticos, definir realmente lo que uno quiere, lo que uno espera, porque eso no solamente influye a tu vida, sino que también influye a las personas que te rodean, tus amigos, tu pareja, tus hijos, etcétera, etcétera. Pero implica tener valentía. Dios no juega los dados, implica de que hay muchas cosas que dependen únicamente y específicamente de ti. Y en ese sentido, cuando uno toma la decisión de pintar el lienzo, pero con tus pinceles propios, o la hoja con tu lápiz propio, vas a tomar el riesgo de ser auténtico. Y en esa autenticidad existe algo que es locura. Y la locura puede ser algo necesario justamente en admirarte. Porque finalmente, desde que partes, desde que naces, desde que empiezas a explorar la vida, hasta que vas, ¿no es cierto?, al ocaso, a la muerte, te das cuenta que simplemente lo único que hay en el principio y en el final eres tú. No hay nada más que tú. Y uno, al pensar eso, siente una soledad tremenda. Siente que uno está básicamente en contra de todo. Siente de que quizás no hay un Dios. O siente que todo lo que le dijeron o todo lo que le enseñaron no es. Y tienes dos opciones. O te cuadras con lo que el resto te dice que hagas, o vas a hacer una cosa completamente distinta. Y en ese completamente distinto te puedes sentir que eres tú, que eres realmente tú. Y en ese sentido, cuando eres realmente tú, y muchos te pueden tachar de loco, y otros de que básicamente se te soltó un tornillo, o que estás defectuoso, te puedes dar cuenta de que hay un poder tremendo en esa decisión. Y esa decisión justamente trae la autenticidad. La autenticidad implica de que cada uno de nosotros tiene una historia importante que contar. Yo les apuesto que si cualquiera de ustedes se juntara conmigo en un café, muchas buenas historias podrían salir de ese café. Si es que ustedes son capaces de contarlas, pero contarlas eso sí con honestidad, con un sentido de fe, no en Dios, no en la sociedad, sino que fe en ustedes mismos. Y eso justamente trae un poder que viene intrínseco, que viene de ustedes, su esencia. ¿Por qué lo digo? Porque la esencia, tarde o temprano, si la engañas, si la nublas, si la tratas de tapar, va a llegar y literalmente te va a patear el trasero, tal cual. Hay gente que se enferma por no ser fiel a su esencia, por olvidarla. Todos los que estamos presentes aquí nacimos con un propósito. Tenemos un propósito claro en las cosas que queremos desarrollar. Y eso no puede dejarse de lado. Por otra parte, cuando uno dice voy a hacer las cosas a mi manera, ahí me recuerda mucho esta canción de Frank Sinatra, ¿ya? My Way. My Way es justamente la autenticidad, que a pesar de los años, a pesar de mis fracasos, tuve la posibilidad de ser yo mismo. Y justamente gracias a ser yo mismo, pude vivir la vida intensamente,
a mi manera, una vida que es digna de vivir, no una vida que es básicamente moldeada a lo que los demás te dicen que tienes que hacer. Así que cuando ustedes se plantean metas para el próximo año, cuando ustedes suben el espumante y dicen salud, y se dan el abrazo y se dan los besos, piensen y sean conscientes de esas metas, que no sean cosas que queden de lado, sino que sean cosas que realmente tengan un sentido que es claro. En ese caminar nos vamos a encontrar con situaciones que son completamente difíciles, situaciones que nos van a incomodar, situaciones que nos van a sacar de quicio. Y justamente en ese momento es importante mantenernos firmes, conscientes, coherentes con lo que nosotros definimos desde un inicio. Lo importante en el ciclo de tu vida es poder reconocer que vas a tener obstáculos. Pero en vez de sentirte detenido por esos obstáculos, trata de abrazar esos obstáculos. ¿A qué me refiero con esto? En que si definimos que si Dios no juega a los dados, no hay casualidad, sino que hay una causalidad. La causa está definida por lo que nosotros definimos, no al resto, sino que nosotros. Y a esa causalidad le ponemos fuerza. Pero viene otro elemento, la realidad. Y la realidad te va a enfrentar y te va a bajar esas metas. Te va a hacer preguntar si es que son realistas, si es que realmente tienen un sentido. E incluso te vas a preguntar si es que vale la pena seguir con esa meta. Es algo que viene con la economía, viene, por ejemplo, con, ¿no es cierto?, cosas que tienen que ver con las empresas. Hablamos de las metas que son SMART, ¿ya? Es un término bastante conocido, pero tiene un sentido que es tratar de llevar las cosas, aterrizarlas a algo que es mucho más real. Así, en cada desafío hay una oportunidad que está completamente oculta. Y nosotros tenemos miedo de ese desafío porque nos incomoda, porque nos saca de la caja. Lo importante acá, y les quiero dar un ejemplo, es el arte japonés que se llama Kintsugi. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez? El Kintsugi consiste en pocas palabras que cuando hablamos de las cerámicas, una cerámica que se quiebra, un pote que se cae al suelo y se hace trizas, se hace pedazos. En vez de tomar esos pedazos y desecharlos, este arte japonés implica poder volverlo a poner, ¿no es cierto?, en orden. Poner cada una de sus piezas y recrear este pote, ¿no es cierto?, o esta cerámica, y uniéndola con resinas. O incluso lo pueden reunir con oro, o platino, o bronce. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a ver un pote, por ejemplo, una cerámica que está con todas estas, ¿no es cierto?, quebraduras. Pero en vez de que esas quebraduras queden vacías, se están mostrando con oro. Es decir, saca a relucir, ¿no es cierto?, las pérdidas que hubieron. Hubieron partes de esa cerámica que se pulverizaron, que no se van a poder poner bien. Y eso es súper importante, porque si uno lo ve técnicamente, abraza la realidad de que ese pote se quebró, pero sacamos a la luz estos brillos, en vez de sentir de que, ¿no es cierto?, es algo que tenemos que esconder, lo estamos luciendo a través del oro que es parte, ¿no es cierto?, de esta construcción, que vuelve a tener incluso mayor belleza. Es como cuando de repente uno dice, o dicen, oye, me gusta esta persona que es un poquito más madura y se le ven las patitas de gallo, las grietas que obviamente uno puede tener en la cara, o las arruguitas, o las canas, por ejemplo. Y uno aprecia decir, bueno, sabes que la vida pasó por mí y tuve, ¿no es cierto?, experiencias que fueron fuertes. Pudo haber sido un sufrimiento, penas de amor, ¿no es cierto?, el despido, la pérdida de un trabajo, sufrir de repente la pobreza. Todo eso se marca en nosotros. Pero lo que los invito es no a esconder eso, sino que sacarlo a reducir como algo que es sumamente benéfico, algo que es bueno, algo que les trae valor, como el Kintsugi. Que vean sus fracasos, sus falencias, como una oportunidad de aprendizaje. Y una vez que ustedes aprenden eso,
vale oro, vale lucirlos con orgullo, no esconder esto debajo del tapete y decir, bueno, hasta aquí nomás yo llego porque no hay nada más que mostrar. ¿Se dan cuenta que tiene un sentido sumamente profundo? Les digo esto porque el éxito normalmente se mide por lo material, por lo externo. Tenemos muchas personas que están hablando del éxito. Estoy yo en lo personal cansado de las personas que hablan del éxito como tener el mejor auto, o tener la mejor casa, o ser exitoso, por ejemplo, con las mujeres y cosas de ese estilo. La verdad es que no tiene ninguna importancia. Cuando hablamos de cosas como el kintsugi, yo digo que es algo que tiene que ver con el éxito que podemos tener nosotros mismos, los éxitos personales, del cómo yo me siento conmigo mismo. Alguien me hablaba, por ejemplo, he tenido coaches que me decían, sabes, Oscar, estoy dándolo todo por tener un Porsche. Ya, perfecto. ¿Y qué te va a traer ese Porsche? Me va a traer satisfacción. ¿Por qué? Porque me va a hacer sentir mejor poder sacarlo a pasear o sacarle velocidad al auto. ¿Ya? ¿Y cuál es el sentido de eso? Nada, que me voy a dar el lujo de hacerlo, pero ¿por qué? Porque el auto es rico. Ya, ¿y por qué es rico? Porque me siento bien en él. Entonces ahí le dije, mira, la diferencia entre tú y yo sin ser arrogante, es que tú estás buscando comprar un Porsche, pero yo me siento como un Porsche. Yo. ¿Qué auto eres tú? ¿Qué auto eres tú? ¿Qué auto piensas que eres tú? Pero tú, no el que compra. Y eso es una diferencia importante. Y eso tiene que ver con el talante, con la prestancia que un hombre o que una mujer puede tener al momento de definir sus metas, al momento de enfrentar las realidades. No es técnicamente tanto como lo enfrenta, sino que la gracia con lo que puede enfrentar estas metas. Eso nos lleva a otro concepto japonés que es el ikigai, es decir, el sentido del ser, de quién vas a ser, tu propósito. El ikigai es eso, tu propósito. No hay nada más importante en esta vida que tener un propósito. Las personas que no tienen propósito no son atractivas para nadie. Son uno más. Siguen a la manada, siguen a los borregos, pero no son dignos de pensar de que tuvieron una vida que fuera digna de vivir o sustancial, que pudieran producir un cambio real en el resto del mundo. Y me refiero, y soy muy ambicioso, a pensar de que es el mundo el que cambia a través de lo que tú haces. Volviendo a mi ejemplo, nunca pensé que iba a hacer música como hobby. Nunca pensé que iba a escribir un libro. Nunca pensé que iba a trabajar 12 años en Estados Unidos en una de las empresas más importantes tecnológicamente hablando. Nunca lo pensé. Simplemente me definí un propósito y seguí siendo fiel a ese propósito para poder alcanzarlo. Y en ese alcanzar el propósito viene lo que llamo una muerte que es simbólica. Simbólica en el sentido de que la persona que tú eras, al definir tu esencia y ser coherente con ella, deja de existir. Deja de existir. Y es terrible la sensación porque ves que hay soledad. Las personas que estaban aliadas contigo, las personas que estaban cercanas a ti, se alejan, se van, no te contestan al teléfono, no contestan tus emails, se olvidan de ti. Y es simpático porque después pasa que esas personas, cuando tú eres exitoso, entre comillas, se acercan nuevamente a ti. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? ¿No es cierto? Es bien decidor eso. Y te hace pensar, ¿realmente tengo que trabajar para estos huevones? Y perdonen la expresión, pero son huevones. Cuando tú tienes el control de lo que tú quieres desarrollar, y tú dices, ¿por qué tengo que trabajar para estas personas? ¿Cuál es el sentido de trabajar para las personas si la única persona para la que yo trabajo soy yo? Yo tengo el poder, no el resto. Desde el momento que tú le pasas el poder a un tercero, tú empiezas a aprisionarte y ya empiezan a tener control sobre ti. No hablo de que no haya un control, por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo
En un trabajo hay instrucciones, en un trabajo hay tareas, pero es importante considerar también de que hay un sentido en que uno prospecta metas. Y no hay nada mejor que tener una persona que esté trabajando contigo, que tenga metas, que tenga un propósito, que te discuta, que no sea un yes man, que no te diga a todo que sí, sino que también plantee cosas que lo hacen ser único. Y esa persona, a medida que demuestra eso en resultados, se hace irreemplazable. Les quiero dar un ejemplo histórico de un personaje que justamente se aplica en este dicho de Dios no juega los dados. Y me refiero, por ejemplo, y me encanta dar el ejemplo del rey Luis XIV, ¿no es cierto?, a quien llamaban el Rey Sol. Y Luis XIV dedicó su vida a extender el dominio de Francia en Europa, pero también justamente trajo lo que era el concepto de la belleza, de la grandeza, ¿no es cierto?, al extender no solamente Francia, sino que pensar de que siendo el Rey Sol, como se le decía, el poder llegaba directamente de Dios. De hecho, uno de sus dichos más importantes es que el rey no responde ante nadie, sino ante Dios. No estoy diciendo con esto que ustedes se sientan reyes, pero es interesante. Cuando alguien está convencido y es coherente con sus metas, llega a hacer cosas tan maravillosas como el Palacio de Versalles. ¿Lo han visto? ¿Han tenido la posibilidad de visitarlo? Es un lugar espectacular, es un lugar idílico, digno de alguien que estaba pensando en la grandeza, en hacer cosas distintas, cosas que tenían un propósito, demostrar la grandeza, limitando además el poder que tenía la nobleza en ese momento. Él estaba convencido de que de alguna manera había un orden universal, pero él tenía un papel primordial, fundamental, crucial dentro de la historia, en plantearse él como el absoluto soberano. De hecho, justamente era una monarquía absolutista, que obviamente era muy férrea, muy fuerte, pero justamente había una credibilidad en una persona que era coherente con el sentido de que había definido, coherente con sus expectativas. Ahora, volviendo, porque nosotros no somos reyes, ninguno de nosotros, a lo que voy es sentirnos como reyes, porque la vida es una. Reyes, dioses, demonios, ustedes pueden definir cuál va a ser, ¿no es cierto?, su máscara, su sentido. Pero lo importante acá es que tenemos solamente una chance en esta vida. ¿Sabemos si nos vamos a reencarnar o no? No lo sé. No tengo pruebas al respecto. Tampoco sé si existen extraterrestres. No tengo pruebas al respecto. Ninguna. Pero lo único que sé es que tenemos una oportunidad que es clara para hacer las cosas bajo nuestro punto de vista. Pero, y eso es súper importante, sin afectar al resto, sin hacer daño al resto de las personas, sino que impulsando al resto de las personas, siendo responsables. Ahora, cuando digo responsables es porque hay una cuota de realidad en todo esto. Y la realidad te va a tirar a ti y a mí al suelo. Nos va a hacer comer tierra. Y lo importante es que tengamos otra cualidad junto con la autenticidad de la que hablé, que tiene que ver con la adaptabilidad. Como toda persona que vive tenemos que ser adaptables, 100% adaptables, porque el camino puede ser muy bonito o puede ser muy tormentoso, muy pedregoso, pero lo importante es, ¿tenemos la capacidad de caernos y levantarnos rápidamente? Esa es una cualidad que no muchas personas tienen y no es algo que llegue rápidamente, llega con los años, llega con el entrenamiento de una vida que es dura, intensa, pero realmente feliz. Cuando alguien me dice quiero ser feliz, no significa que quiere tener un auto, una casa. No significa que quiere, ¿no es cierto?, mostrarse o aparentar de que tiene cosas. Yo siento pena por las personas que están aparentando cosas. Siento pena por la gente que se deja llegar por las cosas materiales. Siento mucha pena por los empresarios que de repente están preocupados de trabajar y trabajar y trabajar.
y tener más dinero, tener más bienes, tener mejores finanzas. Pero en ese trabajar se les va la vida y nunca están contentos. Los ves en sus caras de repente. ¿Ya? Tanto trabajar, yates, casas, propiedades. Después se quejan porque tienen que administrarla. Se quejan porque no tienen tiempo. No pueden ni siquiera sonreír. Mírenlo. Realmente es patético. Da pena. Entonces, cuando hablo de ese propósito, de esa meta, ¿ustedes quieren ser millonarios? Me imagino que sí. Pero les propongo lo siguiente. Seamos millonarios en experiencia. Y en ese sentido creo que yo soy una persona millonaria, tremendamente rica. Tengo cosas, pero la verdad es que con mis 103 años de vida, la verdad es que los bienes materiales tienen cada vez más poca relevancia. ¿Mm? Y digo 103 años, ¿por qué? Porque cada año de la vida de uno, de la mía por lo menos, equivalió a 2. Así que tengo 96 años más 5 años de prueba, digamos 101. ¿Mm? La vida no se mide por los años, se mide por cómo vives cada uno de esos años. Y eso es justamente lo que los quiero invitar. Y los quiero invitar a pensar en este nuevo año, 2024, que se nos viene encima. Tomemos la oportunidad de pensar de que Dios nos juega los dados, de que hay un orden divino, hay un orden cósmico, universal. Pero no todo está sujeto a lo que diga Dios, sino que se nos dio la oportunidad de nosotros crear cosas nuevas, propósitos nuevos, metas nuevas que van en coherencia con nuestra autenticidad, con nuestra forma de ser, con nuestra esencia. Y aplicando esa esencia, la respetamos, y en respetarla, respetamos a nosotros mismos y nos hace fuertes, nos hace trascendentales. Te los digo a todos, te lo digo a ti que estás al frente, que de repente sientes de que no tienes ninguna trascendencia. La tienes. Y no estoy aquí para tocarte el lomo y decirte cosas bonitas. Estoy diciendo las cosas que son realidad, las cosas que realmente tienen sentido. No hay nada que no esté definido por algo, pero ese algo finalmente depende de ti. Por un lado, autenticidad. Por otro lado, coherencia. Hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y más importante aún, adaptabilidad para enfrentar las realidades. Mañana quizás no salga el sol, quizás mañana salga una tormenta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar al suelo? ¿No vas a sonreír? ¿No vas a pensar que quizás estás respirando? ¿No vas a pensar de que tienes buena salud? ¿De que tienes la oportunidad de estar bien y otros no la tienen? Muchos hablan del apocalipsis, de que si Dios quiere. Yo ya les he dicho, el apocalipsis ya llegó para muchas personas. Las personas que se rindieron, las personas que no quisieron vivir, que no quisieron seguir adelante, porque soltaron el pincel cuando tenían todo lo que se les dio, la oportunidad, el lienzo, y lo soltaron. Justamente eso, queridos amigos, es lo que les quiero traer el día de hoy, a que lo consideren. Eso es lo que les quería traer, y justamente, más que victorias externas, concéntrense en victorias internas. Y esa victoria se gana todos los días, todos los días. Les quiero mandar un saludo especial a todas las personas que me escuchan, que me siguen, y les quiero desear además un excelente año nuevo. Recuerden, a los que les gustó este video, que les pongan un like, y les agradezco mucho si es que pueden ponerme, ¿no es cierto?, tocar la campanita y suscribirse a mi canal. Eso, estimados amigos, que tengan un excelente nuevo año 2024. Nos vemos pronto. Chao, chao.